Hoy vamos a hacer una comida que muchos no se animan a comer, pero cuando vienen acá y prueban el que preparamos en mi casa, después comienzan a comerlo. Se trata del guiso de mondongo. Como siempre, depende de cómo lo prepares y sobre todo los ingredientes que utilices. Bueno, vamos con el primer secreto. No podés poner el mondongo como lo comprás directamente en la cacerola con el guiso. Lo que vas a hacer es servirlo durante media hora. Dependiendo qué tan tierno sea, lo va a servir 20 minutos, media hora, 40 minutos. Y lo que podés hacer para que no se sienta tanto el olor, porque la verdad es que cuando lo hervís deja un olor desagradable, podés poner un pedazo de pan dentro del agua. Eso va a hacer que tenga menos olor. Como se puede ver, tiene dos partes que se ven que son diferentes. Esta tiene como un panal de abejas y son distintas. Esta es más elástica y tiene menos grasa, y en esta parte vamos a encontrar más grasa. El segundo truco es, hay que sacar toda la grasa. Así que les voy a mostrar en esta parte, por ejemplo. Acá se puede ver bien toda la grasa que tiene. Todo esto blanco es todo grasa y hay que sacarlo, si no se nos llena el guiso de grasa. Lo que vamos a ir haciendo es sacando la grasa. Fíjense toda la grasa que había en este pedacito nada más. Todo eso va a parar al guiso. Y lo vamos a cortar en pedazos de un tamaño que podamos comerlo de un bocado. Otro de los problemas que tiene cuando ustedes no lo hierven antes es que queda muy elástico, entonces están luchando para poder comerlo. Tiene que quedar tiernito y apenas lo masticamos lo podemos comer. Por eso es que lo hervimos antes y después lo vamos a hervir junto con la salsa. Ahora lo que voy a hacer es ir cortando todo esto en estas partes pequeñas y sacando la grasa. Después ya vamos a ir con la salsa. Ya terminé de cortarlo. Yo compré 1,5 kg de mondongo. Fíjate lo que quedó. Aproximadamente 1/3 es grasa. Así que sacamos toda la grasa. También puede ser que te encuentres con un tejido elástico como este, junto con la grasa también lo tenés que sacar. Así que es muy importante que se saque la grasa, porque si no todo esto hubiera ido a nuestro guiso. Y eso nos cambia el gusto de la preparación. Ahora vamos a ir con el otro truco, que es preparar la salsa Miguelito. Si no querés hacer la salsa Miguelito, podés hacer cualquier salsa de elección, pero te recomiendo que uses tomates naturales y que no uses tomate en cajitas o en latas. Te puedo asegurar que todos los que lo prueban y lo hacen con tomates naturales después no vuelven a usar otro tipo de salsa. Así que aprovechá el aislamiento y hacete una salsita natural. Ya tengo preparada mi salsa Miguelito con 1 kg de tomates. Ahora voy a agregar un chorizo colorado, 150 gramos de panceta, y la vamos a cocinar durante 10 minutos con la tapa puesta para que no se evapore el agua de la salsa. Ya pasaron los 10 minutos, ahora voy a incorporar el mondongo. Con cuidado que no salpique. Como la salsa apenas tapa el mondongo, le voy a agregar un poco de agua caliente. Puse a hervir agua, así que le voy a ir agregando un poco. Esto lo vamos a ir corrigiendo a medida que vamos agregando ingredientes. Ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar 20 minutos más cocinándose. Ya pasaron los 20 minutos, ahora voy a ver si está el mondongo. Para eso voy a ver si lo puedo pinchar fácilmente. Y lo pongo sobre la tapa y me fijo si le puedo clavar el tenedor fácil. Si se lo puedo clavar, como en este caso, entonces ya estaría listo. Ahora viene otro de los trucos. Vamos a agregar garbanzos y porotos. Estos garbanzos y porotos yo los dejé en remojo durante toda la noche. Hay 100 gramos de garbanzos y 100 gramos de porotos. Lo que vamos a hacer es ver si alguno de los dos está más duro. Para eso los presionamos, podemos clavarle la uña y verificamos si alguno de los dos está más duro que el otro. En este caso el poroto está más duro, así que lo voy a agregar primero. Lo voy a dejar 5 minutos más. Voy a agregar los porotos
5 minutos y a los 5 minutos les agrego los garbanzos. Y los voy a dejar cocinar 10 minutos más. De nuevo, si falta agua, agregamos un poco de agua caliente. Por ahora vamos bien así. Tapamos nuevamente, 5 minutos y volvemos. Ya los porotos estuvieron 5 minutos cocinándose. Ahora voy a agregar los garbanzos y lo dejamos cocinar durante 10 minutos más. Por ahí puede sonar un poco engorroso esto de andar poniendo cosas cada 5 o 10 minutos, pero es lo que hace que quede todo bien cocinado y no se te deshaga una cosa y la otra quede dura. Voy a agregar un poquito más de agua. Bueno, ahora 10 minutos más. Ya pasaron los 10 minutos, vamos a ver cómo está el garbanzo y el poroto. Lo voy a probar. Ya se ablandaron un poco, no hace falta que estén cocidos del todo porque todavía nos falta cocinar la papa. Vamos a incorporar 2 papas. Vamos a mezclar y vamos a agregar un poco más de agua. Ahora que agregamos la papa vamos a corregir la sal si hiciera falta, así que yo voy a probar un poco, a ver si nos está haciendo falta agregar sal. Voy a agregar una pizca de sal, está faltando un poquito. Solamente nos falta el condimento misterioso, el resto ya lo tenía la salsa. Voy a mezclar un poquito y ya lo dejamos cocinando. Bueno, ahora cocinamos hasta que esté la papa, unos 10-15 minutos y ya tenemos el guiso terminado. Ya está cocinada la papa, así que terminamos con nuestro guiso. Apagamos el fuego. Recordá que siempre te dejo el link de la salsa Miguelito en la descripción del video.